Las relaciones laborales son todas las estructuras que se interrelacionan y cuyos efectos y características influyen notablemente en todo lo que tiene que ver con el trabajo. Esto abarca desde derecho laboral sindical pasando por la economía o los recursos humanos. También, obviamente, la gestión de la empresa, pero también temas como seguridad y salud laboral. Todas ellas ramas se integran dentro de lo que conocemos como relaciones laborales. Existe incluso en Córdoba, por ejemplo, una carrera dedicada a ello, que en este caso aquí se estudia en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, en la Torre Manuelta. Desde un abogado laboralista que defiende a su cliente en un juicio porque la empresa no le está pagando la nómina correctamente, o bien porque ha habido un despido improcedente, pasando por el médico que tiene que atender a un accidentado por un accidente laboral. Desde un técnico de recursos humanos que debe aprender y saber organizar el organigrama y saber seleccionar bien a los trabajadores, pasando por ese otro técnico que debe enseñar a los trabajadores cómo usar bien los equipos de seguridad. Por su parte, el cine, por su capacidad de poder capturar sonido, movimiento e imagen y de a día de hoy poder ponerlo a ver en cualquier pantalla de cualquier sistema electrónico inteligente del planeta, es una herramienta perfecta para reflejar de un modo tan perfecto, tan preciso, que los mismos antropólogos han aprendido a usar y han fomentado, siendo un principal ejemplo de ello el documental etnográfico. Pero el cine tiene otro valor, no es solo capaz de reflejar la realidad desde lo real, desde una grabación como un documental etnográfico, sino también desde la ficción. Podemos grabar a personas haciendo cosas reales que ellos hacen a diario o hacen en circunstancias propias de verdad, o podemos coger actores que emulen situaciones reales. Posiblemente en este caso el mejor ejemplo sean las películas históricas, donde actores hacen de personajes que existieron de verdad y emulan e interpretan sucesos que ocurrieron de verdad. Así, desde distintas perspectivas, distintos métodos, el cine nos lleva durante décadas hablando, entre otras muchísimas cosas, de las relaciones laborales, reflejándolas. Y además haciéndolo desde distintas perspectivas, ya sea como selección de personal, huelgas y manifestaciones laborales por la obtención de derechos, feminismo laboral y muchas áreas más, que incurren en lo que llamamos relaciones laborales. Y es desde este punto donde arranca este estudio. Estudiaremos al sujeto como trabajador por cuenta ajena y, más importante, su situación con los distintos ámbitos de las relaciones laborales, mediante las obras cinematográficas rodadas a lo largo de este siglo en el que lleva existiendo este arte cinematográfico, teniendo en cuenta además que algunas de estas películas no van a tratar sobre el presente en el momento en el que se rodó la película, sino que algunas van a tratar de momentos pasados respecto a su grabación y estreno. O, lo que es lo mismo, algunas de estas películas son de corte histórico, pues queremos comprobar cómo las relaciones laborales cambiaron a lo largo de estas décadas, a la par de ver cómo el cine refleja estos mismos cambios. Ahora bien, también tenemos un personaje secundario, antagonista del trabajador, que es nuestro sujeto principal en este estudio, que es, por otra parte, el empresario, el dueño de la empresa, en el que usualmente el trabajador va a estar cumpliendo sus ejercicios para obtener a cambio una retribución económica. Otro personaje, aunque no se puede considerar personaje sino como suma de personajes, que también debemos tener en cuenta, es el de sindicato, que no es sino la suma de varios trabajadores en una organización para enfrentar a la patronal, que es la suma colectiva de empresarios, con el fin de obtener beneficios y sobre todo derechos laborales. Y a quien se le conoce en ciertos estudios como el tercer miembro de las relaciones laborales, que es el Estado, que se encarga
en ciertas ocasiones de mediar entre las dos primeras partes, empresarios y trabajadores, sindicato y patronal, principalmente haciendo ejercicios como la creación de leyes que regulen ciertos derechos. Es decir, conseguir derecho a huelga o derecho de jornada máxima de 8 horas. El Estado es quien, además de mediar, de ser árbitro en estas situaciones, de hacer que estos derechos ganados se conviertan en leyes y se ordene su cumplimiento como tal. Sin embargo, el Estado, este personaje, es el menos participativo en todo este sistema de negociación, que es lo que se conoce como negociaciones laborales, por lo que es posible que en las películas el Estado aparezca bastante menos que trabajadores y empresarios. Eso no quita, por supuesto, que también tengan un valor muy importante en este estudio que estamos realizando, pues nos permitirá entender con mayor profundidad lo que son las relaciones laborales y su funcionamiento. Elegimos estas películas por su gran valor respecto a las relaciones laborales. Es decir, que si quitásemos elementos de relaciones laborales, de tema de trabajo de esta película, la película no sería absolutamente la misma. Incluso no sería absolutamente nada. Por ejemplo, podemos pensar en una película infantil de aventuras, donde antes de que los niños hagan sus cosas, vemos un pequeño plano donde el padre se sienta en su coche para irse al trabajo, o un pequeño plano del padre trabajando en el despacho. Eso no entraría como temas de relaciones laborales, porque si quitásemos esa escena, la película seguiría siendo la misma, ya que es una película de niños tienen aventuras. En cambio, si hablásemos de una película que, por ejemplo, vaya de una huelga laboral, si quitásemos la esencia de esa huelga laboral, la película no sería nada. Así que la condición principal e indispensable es que la trama tenga en las relaciones laborales un elemento importantísimo, ya sea que literalmente sea toda la trama de la película o que sea una de las tramas principales y que vaya tan enroscada con otras posibles tramas que si quitásemos el elemento laboral, la película no sería la misma. El trabajador y todo aquello que le rodea, desde sus condiciones laborales, pasando también por su salud, son elementos muy importantes en las relaciones laborales que van a verse reflejados en estas películas. Y es el deber de este estudio el identificarlas, comprenderlas y relacionarlas con otros términos para marcar todas las áreas que conforman la infraestructura de las relaciones laborales. Partiremos desde estas hipótesis. El trabajador o trabajadores serán los protagonistas de estas películas. Los empresarios, por otra parte, tendrán papeles antagónicos, marcados principalmente por el conflicto de intereses respecto a los trabajadores. Estas películas reflejan en muchísima mayor profundidad la perspectiva de los trabajadores que de los empresarios. Estas películas van a presentarnos contextos históricos, económicos y empresariales muy distintos a lo largo de las décadas, por lo que una película rodada en los años 30 va a tener una metodología, una microcultura laboral, una perspectiva y un modo de grabar y montar muy distinto a una película que se hubiera estrenado este año, por ejemplo. Los sindicatos van a tener un valor muy importante en estas películas. El Estado, que es conocido como el tercer miembro participativo de las relaciones laborales, principalmente con su carácter de mediador, va a tener poca relevancia o casi ninguna en estas películas. Comprobaremos empíricamente estas hipótesis y las contrastaremos. Y crearemos una conclusión o una serie de conclusiones que reflejen lo mejor posible los resultados que nos dé tras esta prueba o esta serie de pruebas empíricas que resultarán de ser ver las películas y analizarlas y ver si las hipótesis iniciales son correctas o por el cambio han fallado o se han quedado en un punto medio. Las películas serán analizadas desde la más antigua hasta la más reciente en orden cronológico. En su estreno,
Tiempos modernos, 1936, Estados Unidos. Esta película critica la doble escuela laboralista llamada Taylorismo-Fordismo, sí, de Henry Ford, el creador de la marca de coches Ford. Estas escuelas, o este modo de pensar, o esta ideología, o este planteamiento, habría desde esta perspectiva. Un trabajador, un profesor, por ejemplo, en una hora da una clase, en la hora siguiente hace un examen, en la hora siguiente hace guardia en el pasillo, por ejemplo, y en la misma clase, en un momento puede estar escribiendo la pizarra, en otro momento puede estar borrando la misma pizarra, en otro momento puede dar una explicación, en otro momento puede responder a una pregunta de un alumno. Es decir, un trabajador hace 20.000 cosas, 20.000 acciones grandes o pequeñas en un espacio de trabajo. Sin embargo, el taylorismo lo que hace es reducir a eso. Llevándolo a la fábrica, conectamos a todos los trabajadores con una cinta transportadora que le llegue el material o el concepto que tengan que trabajar. Y hacen solo un trabajo. Concretamente, Charles Chaplin vemos como atornilla unas tuercas. El único que hace, no hace otra cosa. Literalmente atornilla una tuerca, la cinta transportadora se lo lleva, aparece otra maquinaria a lo cual Charles Chaplin tiene que atornillar, se lo puede llevar y así constantemente. No hay otra acción, no hay pequeñas mini acciones. Lo que hace este modelo de taylorismo-fordismo es reducir lo que el trabajador tiene que hacer para, según esta escuela o esta teoría, hacer más eficiente al trabajador y reducir los tiempos de producción. Esto a largo plazo provocaba problemas físicos como por ejemplo problemas musculares y problemas psicológicos como estrés y ansiedad. Y esto lo refleja Charlotte, el personaje de Chaplin, con tics nerviosos que le van dando conforme va al servicio un momento para hacer un leve descanso. Finalmente, este problema de ansiedad le lleva a quedarse atrancado en la cinta transportadora, que es una metáfora de cómo los trabajadores se quedan atrancados en los mecanismos industriales, laborales, empresariales, y cómo estos mecanismos les exprime o se puede decir les lleva a situaciones extremas o poco éticas para ser personas, porque a fin de cuentas estos trabajadores son personas y en este contexto, en esta película, se les está tratando como básicamente máquinas orgánicas. Y todo esto hay que sumarle la masificación de las megalópolis de Estados Unidos ocasionada por la revolución industrial. En este contexto, una última revolución industrial con la cual la maquinaria empezó a requerir trabajadores, obreros que fueran capaces de manejarla, las fábricas se llenaron de trabajadores, la gente de pueblos o de zonas más rurales se iban a las grandes ciudades a trabajar en empresas como Ford, y lo que vemos de la masificación de esta película es un gran reflejo de ese momento de la sociedad, que además influyó esta masificación en las relaciones laborales de Estados Unidos en su momento. El ritmo en este momento se aceleró y esto provocó una serie de huelgas y manifestaciones de corte laboral que también, por cierto, en la película lo vemos plasmado cuando hay una huelga, una manifestación y vemos a Charles Chaplin portando un cartel liderando la manifestación y, por cierto, es atestado por ello por la policía. Una muestra, un ejemplo que sacaba Chaplin del pensamiento de que la policía estaba más a favor o se implicaba más a favor de los empresarios que de los trabajadores, que eran también ciudadanos, mostrando como ejemplo por qué les detenían cuando estaban haciendo ejercicios de huelga y manifestación totalmente pacíficos, y aún así, efectivamente, eran arrestados. Ladrón de bicicletas de 1948 rodada en Italia. Antonio Lecci es un hombre pobre que lleva 2 años esperando un trabajo y cuando por fin le llega uno de cartelista necesita una bici. Curiosamente, hace poco acaba de empeñar la bici, así que tendrá que apañárselas para volver a recuperarla y empezar su trabajo. Todo va bien, trabaja felizmente como cartelista, yendo en bici de un lado hacia otro y poniendo carteles de obra de teatro, conciertos o lo que toque, cuando un día, mientras cuelga un cartel, le roban su bicicleta. La película se centra en la necesidad imperiosa y desesperada de Antonio Lecci de buscar
su bicicleta, de buscar a quien se la robase para recuperarla, porque es su principal instrumento de trabajo. Es el medio que tiene para llevar algo de dinero a su casa. Esto se refleja en algo que cuando trabajamos o antes de trabajar no tenemos muy en cuenta. Nuestros medios, nuestras herramientas son efímeras. Se nos puede romper, no la pueden robar, y cuando esto sucede, por desgracia, vienen implicaciones negativas. Y cuando esa herramienta, la bicicleta, es tu único medio de trabajo y no es que estés ganando demasiado dinero con ella, aún así tu situación va muy a la desesperada. Y Antonio, que está centrado en encontrar su bicicleta, no deja de pensar en una vida mejor para él, para su hijo, porque es lo que quiere. Lo que quiere con esa bicicleta es trabajar para darle una vida mejor a su familia. Este rasgo es un punto común entre todos los trabajadores precarios. La necesidad de encontrar un medio que les permita vivir, que les permita tener una vida tranquila, una vida pagada, una vida cómoda, que es lo que muchas personas sueñan, y sobre todo personas en estado precario, estado de pobreza, que quieren llegar a ese mínimo de vida decente. Incluso estas personas van a una adivina que les lee las cartas y tal para que les prediga si efectivamente ese futuro va a ser positivo, y nuestro protagonista Antonio Ricci accede a ella para que le diga quién y le roba la bicicleta y dónde está. Pero también, y esto es muy importante, vemos a estos trabajadores, a estas personas, enfrentarse entre sí por la desesperación, porque todos quieren acceder a ese puesto de trabajo, porque ese puesto de trabajo no hay cantidad suficiente para todos, y al final los trabajadores, esas personas pobres, proletarios, desempleados, acaban enfrentándose entre sí. Una Italia post Segunda Guerra Mundial que estaba devastada, destruida a causa de la guerra que acababa de terminar. Para completar el ciclo, nuestro protagonista decide robar una bicicleta cualquiera en la calle por la mera desesperación de poder llevar algo de comida a su familia, a la mesa, usando esa bicicleta robada como mecanismo de trabajo. Y es así como se cierra un círculo vicioso. A él le robaron una bicicleta, muy posiblemente por necesidad, y él, que ahora es el necesitado, tiene que robarla de otro. Y así se crea un círculo vicioso que se va retroalimentando constantemente. Cuando las personas se ven desesperadas y necesitan alimento, vivienda, lo que haga falta para subsistir, si las personas no tienen otro medio, al final acabarán delinquiendo, porque si ven que si no les queda otra, será eso mejor que nada. Rebelión en las aulas, 1967, Reino Unido. Thackeray, un nuevo profesor, llega a su nuevo instituto en su primer día de trabajo. La convivencia y la organización con sus compañeros profesores será uno de los dos marcos principales de la película, que será compartido con la convivencia y la organización que tendrá con los alumnos de su conflictiva clase. Thackeray deberá diariamente enfrentarse a las travesuras y los problemas que dan sus alumnos, intentando enseñarles buenos modales. Conforme estos medios van avanzando y los estudiantes muestran un positivo cambio, sus compañeros trabajadores y sus altos cargos como director, subdirector, jefatura de estudios y tal, se muestran resistentes a sus métodos. No llegan a aprobarlos, incluso los debaten, los discuten, y hay muchos profesores que sí están de acuerdo, pero vemos otros que no, y sobre todo el director, que se encuentra totalmente reticente a lo que le está haciendo. Así pues, Thackeray se va a encontrar entre medias entre unos alumnos que va a tener que enseñar a comportarse correctamente, y unos profesores y un equipo directivo, es decir, su compañero de trabajo, que en algunos casos van a tener apoyo, pero en otros muchos casos van a tener complicaciones. Tras un conflicto que aparece entre los alumnos y el profesor de educación física, aparece otra subtrama. Uno de los compañeros de clase pierde a su madre, la cual acaba de fallecer, y sus alumnos, los compañeros de clase, se niegan a ir a su casa porque está mal visto que la gente blanca vaya a casas de gente negra. Esto se lo explica a Thackeray, quien
aunque entiende la situación de sus alumnos, en un sentido más personal se lo toma como ofensivo, aunque obviamente no les recrimina nada a sus alumnos. Sin embargo, el trato con sus alumnos cambiará y también cambiará el trato que tendrá con sus compañeros trabajadores y profesores. Wall Street, de 1987, Estados Unidos. Bud es un broker recién llegado al mundo de la bolsa en un estadio muy precario donde a base de muchísimos gastos, como por ejemplo tener que tener un traje caro para poder usarlo como uniforme laboral, por decirlo así, va a empezar a moverse en esa situación precaria para acceder al señor Gecko, que es, por decirlo así, el máximo líder de la bolsa de Nueva York en el momento. Con esta premisa vamos a ver el salvaje mundo del negocio y del trabajo de la bolsa. Un negocio muy rápido, donde los movimientos económicos marcan un ritmo de vida en el que las acciones están en alza o están en baja en cuestión de horas, por lo que los trabajadores o brokers van a estar muy precariamente porque no pueden tener una estabilidad en su trabajo. Pueden suponer cuándo una acción va a ser rentable hoy, pero no si la va a ser mañana. Y eso provoca una ansiedad. Y también que hace mucho hincapié la gran diferencia de vida entre pobres y ricos. En esta película los ricos son los 4 magnates brokers, corredores de bolsa que están forrados, y los pobres son tanto los pequeños corredores de bolsa que trabajan en oficinas con un pequeño ordenador llamando a gente para convencerles de que inviertan, como esos propios inversores pequeños que un día les suena el teléfono de un broker que le dice: oye, aquí hay un negociazo, pon algo de dinero. Y el nivel de vida entre ellos es bestial. Podemos comparar sus modelos de coche, podemos usar también como comparativa sus viviendas, los lujos o no lujos que haya en cada caso. También de cómo le cambia la vida a un joven pudiente cuando accede a una posición laboral mucho más alta de la que estaba, de ser un broker más en una oficina de 3 al 4 con un pequeño ordenador, a ser la mano derecha del mayor broker en la película de toda Nueva York. De la diferencia de clase que en gran medida lo marca el puesto de trabajo que uno posee. Y cómo las decisiones de los grandes empresarios que dan en pequeñas salas tomando brandy cómodamente influyen positiva o negativamente, pero de un modo muy trascendental en las vidas de los trabajadores. Mientras que para los accionistas todos son pequeñas cifras, un 2% de su dinero, por ejemplo, por decirlo así, para los trabajadores puede significar perder su puesto de trabajo, perder su medio de ganarse la vida o perder, por ende, su medio para que su familia subsista. Lloviendo piedras, 1993, Reino Unido. Aquí tenemos a 2 protagonistas, 2 amigos que buscan trabajos precarios para subsistir. Y la cosa se complica cuando a uno de ellos le roban la furgoneta, que es su medio principal de trabajo como repartidor. Esto le coincide con que ya mismo es la comunión primera de su hija, por lo que deben asumir un gran coste de celebración. En esta situación, ambos protagonistas deberán buscarse la vida a contrarreloj, apostando en el hipódromo, trabajando de guardia de seguridad en una discoteca, limpiando cañerías, buscando la más mínima oportunidad de encontrar trabajo, de encontrar unos ingresos. 2 familias, formadas por los 2 protagonistas, que viven precariamente en un barrio mucho más precario aún. En su acto final, tras que una persona a la que uno de los protagonistas, al que le roban la furgoneta, le debía dinero, este deudor va a la casa de este protagonista a amenazar a su mujer y a su hija con que si no se paga, ellas pagarán las consecuencias. Así que, llevado por la desesperación, nuestro protagonista, enfadado, va a hablar con su deudor y, tras una acalorada discusión, lleno de ira, acaba asesinándolo. Es en este momento cuando la película se cuestiona el concepto de hambre y de justicia social, de vivir agobiado por una mano que constantemente les exige dinero.
un dinero que no pueden obtener, por lo que tienen que endeudarse con otra persona para pagarlo. Por tanto, entran en un ciclo vicioso de pagar, tener deuda, pagar, tener deuda, pagar, tener deuda. Hasta que esa desesperación explota. Y se toman medidas drásticas, ya que esa desesperación, esa necesaria apertura a una vida mejor, a oportunidades, a poder siquiera respirar económicamente, de no sentirse tan agobiado con tanta presión económica por encima, es más importante que aquello a lo que puedan llegar a hacer. Es también conocido como un reflejo de la lucha de la contracultura. Enfrentarse a lo que remite la cultura imperante usando medios que la propia cultura imperante no consideraría adecuados. Y a su vez, ese asesinato a la persona que está por encima de él es un reflejo no solo de la desesperación que se siente a una situación tan extrema causada por una precariedad laboral en el que estos dos protagonistas tienen que vivir a base de trabajos pequeños y muy mal remunerados, cuando para enfrentar esa amenaza que hay sobre su familia, que es también un reflejo de la presión económica que amenaza a un montón de familias en el mundo y sobre todo en países industrializados, cuando el ser humano dice no puedo más, voy a hacer lo que sea. Y estas frases no quieren, bajo ninguna circunstancia, justificar ningún acto de violencia. Sin embargo, si queremos trabajar de un modo profesional, objetivo, técnico y sobre todo científico, debemos intentar comprender en la medida de lo posible todos los fenómenos que ocurren en la sociedad. Por muy agradables, desagradables, positivos, negativos, legales o ilegales, éticos o no éticos, que nosotros como personas encontremos. Recursos Humanos de 1999, hecha en Francia. Frank es un estudiante de empresariales que va a hacer unas prácticas a la fábrica del pueblo de su familia, donde su padre además trabaja. Sus prácticas serán de recursos humanos y en esta empresa está ocurriendo que se está tratando de implementar un sistema de trabajo de 35 horas máximo para disminuir respecto a las 39 horas que trabajan los trabajadores actualmente. Es en este contexto como estudiante en prácticas de recursos humanos en la empresa donde va a estar en medio de una negociación entre los empresarios y los trabajadores. Importante recalcar que en esta película los trabajadores van a estar muy marcadamente representados por el sindicato o la suma de sindicatos. Durante esta negociación aparecerá una situación negativa, y es que para conseguir este régimen de 35 horas semanales van a tener que despedir a 9 personas, incluidas el propio padre de Frank. Nuestro protagonista tomará cartas en el asunto para evitar los despidos, los cuales por cierto se están haciendo a espaldas de los propios trabajadores, que no tienen ni la menor idea de que de un momento a otro van a ser despedidos sin explicación alguna. Y la película da un vuelco justo en este momento, porque al principio y hasta este momento de la película se representaba a los empresarios como personas muy profesionales, personas muy éticas y personas muy preocupadas por sus trabajadores y porque esas personas pueden trabajar menos horas y tener mayor vida. Mientras que los sindicatos se les ven como personas extremistas, extremadamente marxistas por decirlo de algún modo, y racionales, que lo único que hacen es pedir derechos constantemente, aunque no tengan ningún sentido. Se les ve como los antagonistas de la película. Ahora los dueños son esas personas crueles, sin escrúpulos, que no miran más allá de sí mismos y que hacen lo que sea con tal de ganar a ellos. Mientras que los sindicatos son esa fuerza solidaria que lucha por los más desfavorecidos. El punto clave de la obra llega cuando Frank, el protagonista, intenta evitar que su padre siga trabajando pese a que va a ser inmediatamente despedido, confesándole que se siente decepcionado por su padre, por cómo su padre es incapaz de asumir su situación de persona de clase obrera y de liderarse, de rebelarse, de decir no quiero que aplastéis mis derechos, no quiero que me despidáis porque yo tengo derecho a un trabajo digno, mientras es
su hijo, el protagonista, se tiene que sentar prácticamente a diario con esos mismos empresarios y tener que verles la cara a esas personas que acaban de despedir a algunas trabajadoras y algunos trabajadores, incluir su propio padre. Pues esta película también nos habla de lo que Karl Marx, un sociólogo bastante reconocido, llamaba alienación, o el fenómeno dado cuando uno o más trabajadores asumían con normalidad que la situación económica de que ellos fueran explotados se les quitase una parte muy importante, muy grande de plusvalía, y ellos se quedasen con una cantidad bastante más reducida de lo que ellos mismos producían, lo asumieran como normal. Pues estos trabajadores o el proletariado asumen que ganar poco y ser explotado es mejor que no tener trabajos y no ganar nada. Y este fenómeno lo vemos seriamente reflejado en El padre de Frank. El método de 2005 en España. Un grupo de candidatos se enfrentan entre sí para obtener un prestigioso puesto de trabajo en una gran empresa. Se les pondrá una serie de retos, como averiguar quién de esos 7 es realmente un topo colocado por la empresa, o elegir entre todos a un líder, decidir quién es la persona menos valerosa para la empresa, metiéndolos en un contexto hipotético de si tuvieran que entrar 6 de esas 7 personas en un búnker y una persona tuviera que quedarse fuera, ¿quién sería? La persona menos valerosa se quedaría fuera. Este largometraje es un ejemplo de cómo las empresas buscan personas psicológicamente instrumentales. Rompemos ya de físicamente instrumentales, como veíamos en tiempos modernos, y ahora los vemos como personas con habilidades psicológicas, con estudios y tal, ¿vale? Pero no por ello van a dejar de ser recursos para nosotros, y por tanto debemos saber qué recursos nos sirven mejor y por ende qué personas, qué candidatos nos sirven mejor. Se les evalúa por su formación, su experiencia laboral, ¿vale? Pero también por su capacidad de aguantar la presión, por su velocidad para tomar decisiones correctas, de saber priorizar en todo momento la necesidad de los intereses de la empresa por encima de cualquier otra cosa, incluso de sus propios intereses, sus propias necesidades, y de pensar siempre antes como trabajadores y miembros de la empresa que como personas en sí mismos. Los candidatos no saben absolutamente nada de las pruebas, ni siquiera saben de hecho que van a ser aprobados. Ellos se creen que simplemente van a pasar por una entrevista estándar con recursos humanos. Y por otra parte, la empresa se está tomando la libertad de colocar a estos posibles trabajadores, estos candidatos, en unas situaciones muy reglamentadas y bastante complejas, sin ni siquiera tener su permiso ni su conocimiento. Y a grandes rasgos, ninguno de los candidatos parece cuestionarse siquiera si es ético o no ético, si debería hacerse o no hacerse, que la empresa se tome la libertad de tratarles así. Por el contrario, tenemos que uno de los candidatos tuvo que traicionar a su empresa para evitar una catástrofe medioambiental, y si bien al principio se le aplaudió a este candidato por su gran acto por la humanidad, luego se le criticó porque, pese a que efectivamente fue un gran acto y fue lo correcto, traicionó a la empresa, y esto hace una entrevista, una prueba laboral, lo importante y lo que realmente se ponía en valor, en juicio, es la propia lealtad a la empresa. Y esto es muy importante porque marca mucho la línea de pensamiento laboral y la línea con la que los trabajadores, según las empresas o esta empresa en concreto, debían pensar, es que las necesidades e intereses de las empresas deben ser para los trabajadores más importantes que sus propias necesidades y sus propios intereses como trabajadores y sobre todo como personas individuales. Pago justo de 2010 en Reino Unido. La película nos presenta a un grupo de trabajadoras de 1968 que se dedican a coser la tapicería de los coches Ford. Es en este momento cuando se producen una serie de negociaciones entre
los empresarios y las trabajadoras por unas ciertas condiciones de trabajo, en las cuales también se involucrará el derecho a que estas trabajadoras cobren el mismo salario que los hombres, ya que en este momento ellas son consideradas como trabajadoras de segunda, trabajadoras no cualificadas, y quieren tener ese reconocimiento de trabajadoras de primer nivel, trabajadoras cualificadas, y cobrar en concordancia con ello. Para ello, defenderán la auténtica dificultad de su trabajo, el auténtico sacrificio, la gran cantidad de horas y toda la importancia que tiene realmente su trabajo para lo que es la empresa, y usarán eso como principal baza para las negociaciones. La representante de esta lucha por parte del bando de trabajadoras, que será nuestra protagonista, se llama Rita O'Grady. Esta película habla también de otro punto, la consecuencia de la huelga. Mientras estén en huelga no cobrarán dinero alguno. No trabajas, no cobras. Esto también genera problemas familiares muy importantes que se verán reflejados en la película. Esto a su vez genera problemas económicos en la familia, ya que la familia de la protagonista, Rita O'Grady, se ve obligada, entre otras cosas, a vender sus electrodomésticos para pagar las facturas más básicas de agua y luz para salir al día. La película es, pues, una reivindicación feminista laboral para obtener los mismos beneficios económicos por su trabajo que sus compañeros hombres, pero también en seguridad y salud laboral. No solo tener el mismo salario, sino además los mismos derechos, la misma medida de seguridad, la misma medida de salud, la misma protección de seguridad social. Y también las mismas oportunidades de acceso a ciertos puestos de trabajo y las mismas oportunidades de acceder a estudios superiores que le permitan saltar a esos puestos de trabajo. Mientras que los sindicatos liderados por hombres van a poner tantas trabas a nuestras protagonistas femeninas trabajadoras como prácticamente los propios empresarios. La sombra de la ley 2018 en España. Esta película lleva dos arcos argumentales. En la Barcelona de 1921. Por un lado tenemos una investigación policial donde están envueltos altos cargos públicos y privados, y por otro sucede una huelga y una serie de manifestaciones a una fábrica. Los trabajadores llevan mucho tiempo en huelga y los efectos de esta huelga están empezando a repercutir negativamente entre ellos y empiezan a cuestionarse qué camino deben seguir. En esta misma huelga hay un submovimiento feminista, ya que además de los derechos generales que se piden, estas mujeres quieren tener los mismos derechos y los mismos salarios que tienen y van a tener sus compañeros masculinos. La película hace hincapié en mostrarnos a un gran empresario enriquecido que se excusa en que en el contexto de la película hay una crisis económica en que todos deben hacer un esfuerzo económico, incluido él mismo, aunque él está claramente viviendo en una vida de lujos, pero lo usa como excusa para convencer a los trabajadores en huelga de que deben aceptar reducción de salarios, entre otras cosas que les perjudica como trabajadores. Y los trabajadores, a su vez, saben que su jefe, el empresario enriquecido, les están mintiendo y constantemente están intentando convencerles de que efectivamente acepte el aumento de salario y que acepte, por supuesto, todas las solicitudes que ellos como trabajadores, como personas, le están solicitando. Para añadir, esta película nos habla también, porque se cuestiona a sí misma sobre qué medios para obtener derechos son más eficientes. Hay dos principales grupos. Uno que sigue apoyando el hecho de seguir la huelga, de seguir manifestándose, de aguantar los días que hagan falta para ganar. El otro bando busca una vía más rápida a través de la violencia. Y es en este momento cuando ambas subtramas, la policial y la laboral, se van a cruzar, ya que se va a producir un fenómeno violento, por lo cual los policías van a tener que actuar, y aquí va a empezar a desenredarse toda la trama de los policías teniendo que buscar a los trabajadores que están siendo violentos, a la vez que otros trabajadores huelguistas van a seguir luchando por sus derechos, a la par que se van sumando pequeñas tramas para llevarnos al final, que es la culminación de la lucha laboral,
aunque con un fin un poco violento. Pero bueno, esto es cine y el cine tiene que tener también una cierta base de entretenimiento, así que era esperable que en un tipo de película así, con policías y gente en huelga, acabase con disparos. El rasgo principal del trabajador como sujeto cinematográfico y etnográfico es su antagonismo con los empresarios o la patronal. El trabajador vive con medios muy precarios, con pocos ingresos, con lo cual además se ve afectado tanto en salud física como psicológica. Y realizar actos como manifestación, huelga o negociación para obtener derechos laborales. Desde los trabajadores en huelga, como vemos en La sombra de la ley, pasamos a ver al trabajador como una máquina más de ensamblaje, que actúa físicamente sin tener que pensar siquiera en lo que está haciendo. Simplemente sus manos trabajan por mecanización, por instinto. Y esto es lo que vemos reflejado en tiempos modernos. Y de aquí saltamos a recursos humanos, donde existe ya el modelo de recursos humanos, donde las empresas empiezan a ver a sus trabajadores no como máquinas orgánicas, sino como personas con habilidades propias, necesidades propias, que bien encajadas como piezas en un puzzle pueden favorecer a la empresa. O incluso como en el método, donde vemos que estos trabajadores, posiblemente trabajadores candidatos en este caso, son un punto medio en el que, si bien se les valora sus habilidades y sus conocimientos y para la empresa son más que máquinas orgánicas, la empresa también está en una cierta imposición respecto a ellos sobre los valores que esos trabajadores deben hacer. En cierto modo, la empresa les considera máquinas orgánicas con un libre albedrío marcado por los propios intereses de la empresa. Estos modelos de empresa y de organización de trabajo, a su vez, condicionan las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Hay mayor igualdad en los sistemas de negociación. Un ejemplo es en la película de Recursos Humanos, donde vemos a los sindicatos representando a los trabajadores que están en la misma mesa de negociación al mismo nivel de igualdad que los empresarios. Los sindicatos, por su parte, apenas tienen un valor de peso en dos películas, Recursos Humanos y Pago Justo. Y en esta última, además, son más una complicación para las trabajadoras que una ayuda en sí misma. Vemos organizaciones obreras como en La sombra de la ley, sin embargo, son tan básicas que no podemos considerarlas como sindicatos tal cual, sino simplemente como una aglomeración de trabajadores. Y como cine, como obras cinematográficas, todas las partes, todos los sujetos participan en estas relaciones laborales. Desde los trabajadores hasta los empresarios, mostrando patrones comunes. Los trabajadores suelen estar en situación muy precaria. Apenas vemos trabajadores medios, trabajadores pudientes que ganen un buen salario. Las actividades de manifestación, huelga y negociación son ejemplos que vemos en prácticamente todas estas películas en lo que hay un conflicto de intereses muy claro y definido entre las dos partes que están muy definidas, que son empresarios y trabajadores. Aunque también vemos otros ejemplos donde no hay un antagonismo tan claro como en Lloviendo Piedras, por lo que ellos simplemente, estos nuestros protagonistas precarios, se van a dedicar simplemente a buscarse la vida mediante sus vías más individuales. Piensan en sí mismos, piensan en cubrir sus propias necesidades en vez de pensar en como grupo, en como trabajadores, en plan en un sentido más colectivo. En otros casos, como en Lloviendo Piedras, vemos que como no hay un antagonista empresarial claro, nuestros protagonistas van simplemente a cubrir sus necesidades sin ningún planteamiento colectivista. Aunque hay una pequeña escena donde habla con un político laboralista, donde se abre el debate de si esta situación los protagonistas deberían solventarla desde una perspectiva individual, por el contrario, en actos laboralistas o sindicales. Además, para acentuar la situación, se le pone un hándicap por el principio de la película. Por ejemplo, en Lloviendo Piedras, al protagonista les roban su furgoneta y en Ladrón de Bicicletas a Antonio Ricci les roban su bicicleta. Y que desde el momento que entran a su puesto de trabajo y pasan las pruebas pertinentes para ello hasta vivir su rutina laboral, los trabajadores van a ser expuestos a situaciones
muy complejas, en ciertas ocasiones muy extremas, donde se les va a poner a prueba a niveles físicos y psicológicos pocas veces antes vistos. Por otro lado, tenemos a la patronal, los empresarios, un papel antagónico respecto a los trabajadores, con sus propios intereses, que es obtener cada vez más beneficios a través de sus empresas. Y además se van a encontrar en una situación económica y socialmente superior a los trabajadores. El empresario en esta película son gente adinerada. No vemos, por ejemplo, empresarios de pequeñas o medianas empresas que simplemente trabajan al día junto a sus compañeros trabajadores. No, simplemente son siempre casos de empresarios adinerados. Esto es, a la misma vez, un modo de que los personajes o los distintos tipos de personajes, trabajadores y empresarios, sean muy distintos entre sí y se les da así características, personalidad y un marco en donde a partir del guión se pueda trabajar, un modo de reflejar la realidad en el contexto de las zonas laborales y, en tercera instancia, un punto muy bueno para que empiece a desarrollarse la trama en la película. En resumen, tenemos sujetos estudiados, trabajadores y empresarios, que son los sujetos más importantes en las zonas laborales, que son antagónicos entre sí, tanto en intereses como en capacidades económicas, que aparecen en prácticamente todas las películas, y el Estado como tercer miembro, que aparece solamente en pago justo. Por lo que nuestra hipótesis inicial de que trabajadores y empresarios iban a ser antagónicos y muy importantes para las tramas, y que el Estado iba a ser mucho menos revelante, se convierte en una afirmación. Tenemos distintos ámbitos de las relaciones laborales reflejados en estas películas: selección de personal, procesos de recursos humanos, industrialización y mecanización física de los trabajadores, feminismo laboral, conflictos laborales, huelgas, manifestaciones. Pero de todos estos, el más común es de la reivindicación de derechos laborales mediante medios como la manifestación o la huelga y la negociación sindical. El cine, ya sea mediante casos históricos o meramente, refleja las características de las relaciones laborales así como de sus sujetos. Y esto nos otorga mucha información para entender todas las características de los sujetos de este estudio etnográfico.